Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto de nueva cuenta estar con ustedes por este medio que todavía nos estamos intentando acoplar, pero ahí en la comodidad de su casa esperamos que el Señor también esta lección sea de bendición para su vida, que haya un aprendizaje y que el Señor tenga que hacer, ¿verdad? Lo que haga por medio de su bendita palabra. Vamos a ver la lección número 25 de nuestro libro, la cual se titula Nuestra participación en el plan de redención. Como lectura base, hermanos, vamos a tomar el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Le pido por favor que ahí en su casa tenga su Biblia abierta, porque vamos a estar analizando los pasajes que nos enseña la Escritura para tenerlos presentes e irlos a veces enfatizando, a veces leyendo, pero que el Señor nos hable a través de su palabra. En esta lectura, hermanos, de Lucas 15 vamos a ver que hay una enseñanza que el Señor nos quiere dar en boca del mismo Señor Jesús. Nos enseña estas tres parábolas, pero a veces estas parábolas tenemos una dificultad porque las hemos aprendido generalmente de forma aislada. Está la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo o el hijo perdido. Y a veces cuando leemos estas parábolas tendemos a aislar una de la otra, pero es interesante que en la enseñanza de este día, en el capítulo 15 de San Lucas, estas tres parábolas están íntimamente ligadas para una enseñanza común. O sea, en pocas palabras, las mismas tres parábolas nos van a enseñar una misma cosa. Les pedimos que pongamos en manos del Señor esta enseñanza para que sea de bendición a nuestra vida. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estudiar tu palabra. Te rogamos que esta enseñanza pueda ser, Señor, aplicada a nuestras vidas y que podamos entender, sea tu Espíritu Santo el que nos redarguya, nos enseñe, nos ministre en esta mañana, para que seamos, Padre, más como tú, con ese gozo, Señor, que tienes y que nos quieres enseñar en estas parábolas, en la moneda perdida, en la oveja perdida y en el hijo perdido. Que ese mismo gozo, Señor, podamos sentirlo en nuestras vidas, Señor, al compartir tu palabra y el evangelio que nos ha sido dado. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, como les decía, hermanos, vamos a entender el propósito de estas palabras. El asunto es cómo entender el propósito de estas tres parábolas. ¿En qué contexto fue enseñada esta parábola? ¿Qué nos quiere enseñar? La pregunta sería, ¿qué acontecimiento dio ocasión a la enseñanza de estas tres parábolas? Ahí en su casa usted se puede responder, ¿qué acontecimiento dio ocasión a esta enseñanza? Y la respuesta está en el versículo 1 y 2 del capítulo 15. Leo la palabra. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pescadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Estas tres parábolas nos quieren enseñar, digamos, lo que no se debe hacer con los perdidos. Jesús exhibe, por así decirlo, que la actitud de estos fariseos al rechazar a los perdidos es completamente contraria a lo que Dios siente hacia los perdidos. Vamos a analizar que mientras Jesús enseña que por una moneda, una mujer hace una gran fiesta, por una moneda perdida, por una oveja perdida, un pastor se goza y se alegra con sus amigos porque encontró esa oveja. Y un padre de familia hace una fiesta grande porque encuentra
a su hijo que ya se había perdido. Pero ¿cuál era el corazón de estos fariseos en el versículo 1 y 2? Usted lo puede leer, era una apatía, es más, hasta un rechazo mismo por los perdidos. Jesús, digamos que da una cachetada, vamos a decirlo así, con guante blanco al dar estas parábolas a estos fariseos que consideraban indignos de la salvación a los pecadores, mientras Jesús enseña que su Padre se gozaba por la salvación de estos perdidos. La primera enseñanza que nos deja, hermanos, esta lección es que el Evangelio a veces será objeto de crítica. Aunque parezca increíble, Jesús está haciendo la voluntad de Dios y los líderes religiosos de su tiempo están completamente en contra de la acción que está haciendo Jesús, que es compartir el Evangelio que su Padre le da. ¿Cómo alguien haciendo la voluntad de Dios, vamos a ponerlo en ese contexto, que en teoría debería estar conforme al corazón de Dios, se opone a lo que en lo que Dios se goza? Obstaculizar el servicio de Dios es algo que puede ser frecuente en nuestras iglesias, hermanos, a veces de forma que ni nos damos cuenta. Estos fariseos estaban obstaculizando el servicio de Dios al alcanzar las almas. Y eso puede pasar hoy en día en nuestra iglesia, ¿verdad? Y en cualquier iglesia cristiana. Se ponen peros a veces. Si recordamos esta escena, Jesús quiere alcanzar a los perdidos, pero estos líderes religiosos se oponían a que Jesús lo hiciera. ¿Cómo puede ocurrir esto en el contexto de nuestras iglesias? Generalmente a veces puede haber hermanos bien intencionados que quieran compartir y salir a evangelizar, a traer las buenas nuevas, pero siempre habrá alguna voz o voces que quieran poner algún tipo de inconveniente a salir a compartir el Evangelio. Es lo que estaba pasando en esta parábola, en esta enseñanza. A veces los hermanos, alguien levanta los vamos a salir, pero hermanos necesitamos un curso, hermanos necesitamos más, todavía no, hace mucho calor, hace mucho frío, etc. Y a veces podemos poner obstáculos para lo que Dios quiere hacer. Así pasaba con los fariseos de este tiempo. La crítica a veces desanima, pero aún así Jesús, que usted recuerda, todo su ministerio era terrible, era como una persecución constante de estos líderes religiosos que estaban contra Jesús, pero Jesús persiste en hacer la voluntad del Padre, aún con aquellas voces que trataban a veces de desanimar, de criticar. La voluntad de Dios siempre se tiene que hacer, hermanos, aún en contra a veces de esas voces que se intenten levantar. Y esta es una enseñanza que nos da esta parábola. Surge una pregunta trascendental. ¿Nunca se ha preguntado usted por qué los seguidores, estas personas, seguían a Jesús, pero no a los líderes religiosos de su tiempo? En teoría, las personas que estaban al frente y al cuidado de estas personas eran los fariseos y los escribas. Los escribas eran las personas más doctas en la ley. Los fariseos también. Pero ¿por qué optaban? La Biblia a veces no nos habla literalmente de cantidades, salvo algunas excepciones, ¿verdad? Como la multiplicación de los panes, etc. Pero en otras ocasiones solamente usa la palabra multitudes. Probablemente esas multitudes se refieren a no solo a cientos, a veces miles de personas que seguían a Jesús. La pregunta es, ¿por qué seguían a Jesús y no seguían a los líderes que estaban destinados para, digamos, su crecimiento espiritual? Esa sería una pregunta. Alguien podría decir, bueno, los desechaban por ignorantes. Eso sería una respuesta errónea,
porque no había personas más cultas y preparadas en las escrituras que los fariseos y los escribas. Entonces no era una cuestión de preparación, no es una cuestión intelectual, era una cuestión más de fondo. ¿Por qué estas personas se empeñaban en seguir a Jesús y no a estos escribas o fariseos? Mientras los fariseos desechaban de plano así a las personas, había una inclusión de parte de Jesús. Miren las palabras de estos fariseos otra vez. Ellos en el verso 2 del capítulo 15, ahí en sus Biblias lo pueden checar. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. O sea, había un rechazo premeditado y tajante hacia las personas porque se les consideraba inferiores. Pero ¿qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús con estas personas que eran desechadas? ¿Qué ve usted ahí en la palabra? Vemos lo siguiente. Yo veo a un Jesús que daba esperanza. Mientras los fariseos eran lejanos completamente para ellos, yo veo a un Jesús que comparte sus alegrías, pero también compartía sus tristezas. Usted recuerda, y los evangelios son muy precisos en esto. Jesús no era el líder eclesiástico que se limitaba a dar una especie de palmada en la sinagoga y después dejaba a la persona desprovista o la dejaba a su suerte. Vemos a un Jesús que tenía una amistad íntima con las personas. Y probablemente eso es lo que nosotros a veces nos hace falta. Ese Jesús que iba y a la casa de Zaqueo, que probablemente era despreciado por ser un publicano, Jesús va y dice: quiero ir a tu casa. Un Jesús que va donde el dolor está. ¿Recuerdan a esa mujer que las escrituras nos hablan solamente como dicen, la viuda de Naín? Mencionan la ciudad, pero no mencionan su nombre. Va, sabe de su dolor y la busca. El dolor de una viuda. Va con María y con Marta a consolarlas por el dolor de haber perdido a un hermano. Mientras los fariseos rechazaban de plano a los pecadores, Jesús va y se une a su dolor, pero también a sus alegrías. El primer milagro de Jesús se da en el contexto de una fiesta, una boda. Jesús no estaba lejano a los pecadores, se gozaba también con sus alegrías. Algo que nos puede parecer a nosotros poco espiritual. Una fiesta, una boda. Pero Jesús va y también se goza con sus alegrías, tanto como con sus tristezas. Eso hacía que el pecador se sintiera querido o apreciado por él y recibiera el mensaje. Muchas veces ocurre que al nosotros limitarnos a ciertos eventos, o así, no, sabes que yo a ciertas cosas no asisto, etcétera, también nos limitamos y las personas dicen: ¿sabes qué? Pues yo también pinto mi raya, ¿verdad? Tú no quieres compartir mi alegría ni mis tristezas. Entonces el mensaje del evangelio obviamente va a ser rechazado. Pero Jesús era alguien, si podríamos definirlo en una palabra, Jesús es coherente. Su mensaje y su persona no distan uno del otro. Jesús presentaba un mensaje de amor y a la par daba ese amor a los perdidos. Probablemente ese sea el problema como yo he escuchado muchas veces, ¿verdad? Es que lo que tú dices y lo que haces, pues no es muy coherente. La gente se queja de los cristianos por lo mismo. Recuerdo que Mahatma Gandhi, el pacifista del siglo pasado, que es muy, muy famoso, ¿verdad? Aún entre nosotros, este pacifista hindú decía: me encanta su Cristo
pero no me gustan sus cristianos. Lo decía de forma sarcástica. Su Cristo, mis respetos, pero los cristianos no tanto. Y a veces el mensaje del cristiano, si vemos la palabra de Dios, el mensaje cristiano era acogido porque Cristo era coherente. Pero en nuestros días a veces el mensaje cristiano no es eficaz porque dista de una vida también que lo respalde. Entonces, hermanos, vamos a ver el tercer punto de nuestra lección. Las parábolas muestran el gozo de Dios por la salvación de los perdidos. Teológicamente hay un término que hace años leía y me parecía a mí hasta muy curioso. Teológicamente hay un término que se le conoce como la impasibilidad de Dios. Y algunos teólogos cristianos, entre comillas, afirman que Dios es tan alto, Dios está tan encima de los seres humanos, que Él está más allá de lo que nosotros llamamos sentimientos. Como hombres nosotros nos enojamos, amamos, nos alegramos, nos entristecemos. Y según estos teólogos afirman que Dios está tan alto que Él no puede tener una especie de sentimiento porque implicaría debilidad. Pero nos enseña esto la palabra, o sea, yo respeto a todos aquellos su preparación, pero ¿qué enseña la palabra de Dios? Dios se goza, se entristece. Es obvio que la clara enseñanza de la Biblia nos enseña que sí. Esta misma parábola usted la puede ver en el verso 6, parábola de la oveja perdida, capítulo 15. Y al llegar a casa reúne a sus amigos, dice el Señor, diciéndoles: gozaos conmigo. Está hablando de el gozo. En el versículo 9 del mismo capítulo, la moneda perdida por la mujer, otra vez nos recuerda del gozo. En la parábola del hijo pródigo, de nueva cuenta, no tengo que citar el versículo, el padre se goza por el regreso del hijo. Dice Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 62, verso 5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Vemos un Dios que efectivamente se goza con la salvación de su pueblo, que le causa un gran gozo cuando alguien se arrepiente de su pecado. Sofonías 3:17 es un verso que desde la infancia lo entonábamos en forma ya de un canto. Dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y no está hablando que el perdido es el que se goza. En este pasaje es Dios mismo quien se goza de la salvación de su pueblo. Jehová está en medio de ti, Él te salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. ¿Sabe qué quiere dar a entender aquí cuando dice callará de amor? Yo creo que todos aquellos casados, de novios, que han tenido esos momentos de silencios, donde ya no se dice nada más. Las palabras, como dicen, sobran. Hay un ambiente de amor, esos silencios de amor. Bueno, es lo que dice Sofonías. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. O sea, Jehová se goza por la salvación de su pueblo. ¿Y cómo estaban estos fariseos? Mientras Dios se goza por la salvación de su pueblo, ¿cuál era la actitud de los fariseos? ¿Recuerda usted ahí en su casa? Estaban enojados porque Jesús llevara el mensaje a quienes ellos consideraban que no eran dignos de recibirlo. Oseas 11:8 nos dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Refiriéndose a Israel. ¿Te entregaré yo?
¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Está hablando Jehová. Se inflama toda mi compasión. O sea, eso de la impasibilidad, donde Dios está más allá de todo sentimiento, es o aquí los profetas se equivocaron o algo, pero vemos que Dios está comprometido con todo su corazón por la salvación de su pueblo. De hecho, el versículo probablemente más conocido por cristianos y no cristianos es: porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue tal la cantidad del amor de Dios, fue tal ese amor que entregó a su propio Hijo a morir por nosotros. O sea, Dios está comprometido, otra vez lo repito, y se goza por la salvación del perdido. Probablemente nuestra evangelización no es eficaz por la misma razón de la enseñanza de este pasaje. Mientras el mensaje de Jesús entra como un cuchillo en la mantequilla, por su amor, por su misericordia. Porque mientras unos lo rechazaban, Jesús los acoge. Mientras los otros son distantes, Jesús está en su dolor, está en su alegría. Y a veces creemos que la evangelización solamente es una especie de discurso donde yo aprendo algunos versos y se lo expongo al perdido. Eso no es evangelización. A veces creemos que la evangelización es aprenderme ciertos versículos que hablan de que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, y le doy otro versículo que le da la salvación, ¿verdad? Pero eso no es evangelizar. Vemos en la persona de Jesús la mejor forma de evangelizar, que es amar al perdido en todas las formas. Ver a las personas como personas. Es más, yo no puedo ver a una persona como un lugar en la banca futuro. Yo no puedo ver a una persona como alguien solamente que va a entrar y va a ser parte de una membresía. Jesús no los ve así. Jesús lo ve con toda integridad a estas personas. Y el más eficaz evangelista de la historia es Jesús, que se preocupaba, como hemos visto, por los perdidos. Nos deja muchas enseñanzas. No los juzgaba, los acompañaba, estaba con ellos en cualquier momento, en sus dolores, en sus alegrías. El momento más alegre de una persona probablemente sea cuando contrae matrimonio. Bueno, Jesús estaba ahí, las bodas de Canaán. Probablemente no hay momento más duro que la pérdida de un familiar. Jesús estaba ahí con la viuda de Naín. Jesús estaba ahí con Lázaro, con sus hermanos. Y la Biblia dice que Jesús lloró en ese momento. Las personas veían, las personas se dan cuenta cuando verdaderamente yo soy sincero con Él o cuando yo solamente aparento estar con Él. Yo creo que nosotros contamos con algo dentro de nosotros que decimos: esta persona es sincera. Esta persona es verdaderamente lo que está ahí sentada junto a mí, probablemente en el momento de dolor, pero sé que está ahí porque me aprecia. No sabría describirlo por qué, pero nosotros lo notamos. Y estas personas veían en Jesús esto. Entonces su mensaje del reino de Dios era acogido por estas multitudes, por esta coherencia. Surge la pregunta: ¿no será, hermanos, que nuestra evangelización no es eficaz porque no hacemos lo que Jesús hizo, amar a las personas? Y cuando dije amar es todo lo que hemos visto. Proveer, Jesús amaba proveyendo el pan. Probablemente muchos hubieran caído ahí en el desierto cuando Jesús multiplicó los panes y proveyó, porque se interesaba por
por su integridad física también. Jesús no era un mero, no se aventaba esas, como les llaman, peroratas eclesiásticas, sino Jesús va a la intimidad de las personas y se preocupa por las cosas más sencillas, lo que iban a comer. Cosas tan elementales, pero tan importantes para la persona. La gente, aquí una pregunta, ¿la gente ve nuestra alegría porque nos interesamos por sus almas? ¿O ve nada más un discurso, pues a veces que no está muy lejano del discurso político, ¿verdad? Porque el político vemos que a veces que es un discurso, pero sabemos su intención, que no hay ni aprecio, no hay nada detrás de su discurso. Que jamás el discurso cristiano se convierta en eso, sino que sea una muestra primeramente de amor, de la eternidad, pero también de su persona. Dwight Moody, no sé si usted haya escuchado de Dwight L. Moody, que fue el evangelista más grande del siglo XIX en Estados Unidos y probablemente en el mundo dentro de ese siglo, ¿verdad? Y Moody encuentra en su biografía una anécdota que le ocurrió cuando él era un adolescente. Él trabajaba en una zapatería, al parecer en Chicago, y dentro de esa zapatería, que era propiedad de un familiar que le dio ese empleo, Moody recuerda que un maestro de escuela dominical, que él ya había dejado de congregarse a la iglesia, fue a buscarlo. Primero indagó dónde estaba Moody, va a buscarlo a la zapatería, al parecer de su tío, y se entrevista con Moody, él probablemente teniendo 12 o 13 años, y le pregunta por su estado espiritual. Llora por él porque dice, ¿sabes qué? Yo me he alejado de Dios. Pide orar en esa zapatería por Moody, y entre lágrimas, este maestro de escuela dominical llora por Moody. Y mire lo que Moody dice en su biografía: este hecho conmovió mi alma. Aquel hombre que apenas me conocía estaba más preocupado por mi alma de lo que estaba yo mismo. Se preocupaba más por mi estado eterno que lo que yo estuve hasta aquel día. Ese acto impactó tanto mi vida que me hizo reflexionar sobre la importancia de mi alma. Ese maestro de escuela dominical que va y visita a Moody, no sabía que iba a ser el evangelista más grande del siglo XIX, pero va, le muestra que le interesaba a Moody, y dice, esas lágrimas del maestro ni yo las había tenido por mí mismo. ¿Por qué me ama? Decía Moody, ¿por qué me ama este hombre que me vio algunas veces en mi infancia, yendo a la escuela dominical? Y él se puso a pensar que su alma tendría que valer mucho para que este maestro llorara por él. La pregunta es, ¿la gente ve que nos interesamos, hermanos, por sus almas? No sabemos si el día de mañana le estamos evangelizando a un pastor, a un ministro. Respeto por eso mucho a los maestros de niños, que a veces están formando pastores, evangelistas, sin saberlo. ¿La gente ve a hombres y mujeres preocupados por la salvación de los demás? O a veces compartimos, yo creo que puede ser hasta un pecado compartir el evangelio con indiferencia. El Padre se goza. ¿Nos gozamos por la salvación de los demás? Hay 4 actitudes resumiendo estas parábolas. La parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo, que usted ya conoce y por tiempo no podemos describir una por una. Pero hay 4 actitudes que enumeramos aquí. La primera sería como la de los fariseos, odiarlos. Ellos de plano, pues no le despistaban, no, hasta eso, en ese punto no llegaban a hipocresía, simplemente
los detestaban. Decía, ellos son lo peor, ni te les acerques, nuestra comunión no puede ser con ellos. De hecho, el judío del primer siglo afirmaba que ciertas personas de plano no podían ni tener comunión con ellos. No se les dejaba entrar ni al templo, como los publicanos, que eran un enemigo público de la nación de Israel. ¿Usted sabe por qué? Porque el publicano era un cobrador de impuestos a quien Roma reclutaba. Entonces los judíos se sentían traicionados porque uno de sus hermanos les cobraba impuestos a partir del imperio y aparte les robaba una parte para el imperio y otra parte para ellos. Entonces ellos de plano estaban excluidos. Segunda actitud, considerarlos con indiferencia. A veces no llegamos, obviamente, a la actitud del fariseo, donde abiertamente se rechaza al inconverso, pero sí se toma una actitud de indiferencia al evangelio. Ok, hermanos, se convoca a una actividad evangelística y simplemente, se voltea hacia otro lado, no pasa nada, no vamos, no acudimos. Podemos actuar también con esta indiferencia. Otra actitud que puede ser, digamos, neutral, recibirlos cuando se acercan. Probablemente no implica esfuerzo, vamos a pensar, nuestras puertas de nuestra iglesia están abiertas, entra una persona que tiene necesidad, se pasa, se le recibe bien, etc. Entonces ahí podremos hacer, digamos que, lo recibo y ahí acaba el asunto, ¿no? Vendrá cuando quiera venir otra vez, ya no me le acerco, no hay necesidad de invitarlo otra vez, de preguntar cómo está, si necesita algo, pues simplemente actuamos con cordialidad. Esa es otra actitud, pero la actitud de Jesús es la última, es buscarlos activamente. Esa es la actitud más difícil porque es la actitud que se requiere más amor. Buscar con diligencia, dice la palabra del Señor. Como vimos en este pasaje que citó nuestro hermano en esta mañana, Jesús mismo, siendo en forma de Dios, rechazó por un momento esa forma de Dios, tomó una forma de siervo, una forma de seres humanos como nosotros, se hizo hombre y vino activamente a buscar lo que se había perdido. Esa es la actitud de Jesús, pero eso implicaba esfuerzo, implicaba un compromiso. Y a veces es la más difícil, hermanos, de entender, porque necesitamos amor. Jesús no solo desciende y se compadece de nosotros por una instrucción del Padre. La Biblia nos enseña, en el mismo Evangelio de San Juan, que dice, nadie toma mi vida, yo la vengo a dar, porque nos amaba. Entonces, para un evangelismo, recapitulando, hermanos, una síntesis de la lección, para un evangelismo eficaz, no es necesariamente los métodos, los cursos, que en cierta manera tampoco los estoy diciendo que estén mal, ¿verdad? Son hasta cierto punto buenos el tener una doctrina correcta, no decir a veces incoherencias o herejías. Eso hasta cierto punto está bien. Por eso la Biblia nos enseña a aprender la palabra, a gozarnos en la palabra, a escudriñar la palabra. Pero si no tenemos una preocupación activa por las personas, ese evangelio nunca va a permear en el corazón de la gente. La gente buscaba y se abalanzaba a Jesús. Esto es algo, si lo pudiéramos ver mentalmente, como los fariseos, que eran los líderes quien debería enseñar al pueblo de Israel. Imagínense que se levanta un carpintero, el hijo de un carpintero, y el pueblo se abalanza sobre él, y quien tenía la profesión y el oficio de instruir al pueblo, la gente se olvidaba de ellos. Yo no digo que la gente se va a abalanzar sobre nosotros, como Jesús literalmente,
pero sí verá el amor de Jesús en nosotros, y ese mensaje va a llegar. A veces va a llegar, hermanos, en su momento, porque Dios es el que hace la obra. ¿Cuántas veces no hemos oído testimonios que hay personas que aceptan a Jesús? Probablemente su educación, a veces, hermano, yo solamente tengo la primaria. Yo no sé mucho de la Biblia, medio sé leer y escribir. Pero esta persona estaba necesitada y en lo que yo pude le tendí la mano. Y la persona ve a Cristo en esa persona y hasta la fecha ha perseverado en el camino del Señor. Y ahí no es tanto, no llevo un curso ni una vida probablemente de preparación teológica, pero la persona vio el amor de Cristo encarnado en esa persona. No hay mejor evangelismo que reflejar a Jesús. Ese es el evangelismo que nos enseña esta parábola. Las multitudes venían a Jesús porque el amor del Padre estaba en Jesús. Y esas personas lo palpaban, lo sentían. Era algo inevitablemente irresistible venir a Jesús. Cuando reflejamos a Jesús es irresistiblemente la gente vendrá a Él. Tal vez no en multitudes, pero sí vendrán a Jesús. Este es el método que Él empleó para la salvación de los hombres. Porque a veces escuchamos, oye, ¿y qué método fue el de Jesús? No, mira, el método es usar el versículo tal para empezar, rematas con este y terminas con este. El método de Jesús es amar a la gente. Y la Biblia nos enseña que fue eficaz. Entonces, usemos esta ilustración, esta historia, para que Jesús sea glorificado. Vamos a orar y pues que el Señor nos dé el amor que necesitamos, porque a veces el obstáculo es uno mismo, es el egoísmo. Vivo demasiado para mí mismo, no me da el tiempo, etcétera. Y nosotros el obstáculo mismo es uno mismo, no es Satanás. A veces decimos, es que el diablo es tal, hermano, el diablo es muy diablo y quiere hacer esto, pero el obstáculo mismo a veces es uno mismo. Que el Señor nos despoje de nosotros mismos para amar al necesitado, al inconverso, y que la gente vea eso en nosotros. Bendito Dios y Padre Celestial. Te alabamos, Señor, y te glorificamos por esta enseñanza. Te rogamos que podamos, Señor, en cada momento reflejar a Jesús, en cualquier circunstancia, Señor, por más pequeña que sea, compadecernos, Señor, del perdido, del necesitado, para que nuestras acciones, Señor, lleven tu mensaje también, lleven ese amor que tú nos has dado, y la gente, Señor, verdaderamente pueda verte a ti, Señor, en nuestros actos, en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, Señor, en nuestro vecindario, en donde estemos. Que puedan ver esas acciones, Señor, que te reflejan y puedan venir convencidos, Padre, de que tú eres real, de que tú transformas, de que tú cambias, de que tú eres el que das el amor en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a cada día más poder despojarnos de aquello que está en nuestros corazones, que a veces nos ata a lo terrenal y no podemos, Señor, hacer lo que tú a veces nos mandas. Lo que tú nos mandas a hacer es entregarnos, dar la vida, Señor, también por aquel que no lo tiene. Gracias por esta lección y te rogamos, Señor, que nuestros hermanos que están allá en sus hogares hayan sido edificados y también, Señor, seamos exhortados por tu Espíritu Santo. En el nombre bendito de Jesús te damos gracias por esta hora. Amén. Agradecemos, hermanos, por estar con nosotros y seguirnos acompañando a través de este medio, y pues queremos seguir invitando a que esté con nosotros en nuestras transmisiones y también para que podamos también continuar
compartiendo la palabra de Dios y pueda ser de bendición a su vida. Agradecemos en este momento a nuestro hermano Raimundo. Gracias hermano por apoyarnos. Gracias a todos los maestros también de Escuela de Formación Cristiana. El próximo domingo será otro hermano que va a estar con nosotros. Y siga orando también por nosotros, hermanos, que Dios nos dé la sabiduría y sobre todo también pues que Dios nos dé salud para estar aquí pues sanos, ¿verdad? Compartiendo la palabra del Señor. Que Dios les bendiga grandemente y que pase un bonito día.